lo voy a presentar. Pablo hizo sus estudios de grados en la Universidad Federal de Bahía, también hizo sus estudios de maestría en San Pablo, en el área de física de partículas y campos. Luego vino a Uruguay a realizar su doctorado sobre efectos transitorios asociados a resonancias coherentes en el área de óptica y acústica, que finalizó en el 2004. Hizo 2 postdocs, uno en Uruguay y otro en Brasil, ambos en el área de espectroscopía, área en la que trabajó hasta aproximadamente 2016. A partir del 2017 empezó a trabajar en el grupo de física de estado sólido, estudiando las propiedades ópticas de los materiales nanoestructurados con énfasis en el efecto de la polarización de la luz. Hoy nos va a hablar sobre la polarización de la luz y los nanohilos. Bueno, muy linda. Bueno, gracias. Bueno, entonces voy empezando. Espera. Déjame organizar un poquito y empezar a hablar. Bueno, entonces el título está puesto así porque es como que para leerlo las dos entonaciones posibles, porque lo que hoy voy a hacer es contar un poco de los resultados esos que venimos haciendo, que comentó Sofía, y yo llamo eso de un inicio con suerte, puede decir así, como que tuve suerte en algunos aspectos, y también puede ser un inicio con suerte, en el sentido de que de ahí se puede ser algo que crezca en el futuro, ¿no? Entonces, así, como dijo Sofía, cuando uno deja el grupo, yo qué sé, deja un tema de trabajo y decide así dedicarse a otro, yo me di cuenta que me caí en un vacío, ¿no? O sea, de hecho, había muchas cosas que no dominaba y etcétera. Y entonces uno empieza a interactuar con las personas. Era mi año sabático, entonces me tomé un tiempo para estudiar bastante, frecuentar clases de diferentes niveles, hasta la clase de física de la materia que daba. Esa fue una de las suertes. En ese mismo semestre, Marote dio el curso Física de la Materia ya de la graduación de Física, y que en mi graduación esa era una materia optativa que yo efectivamente no había dado. Mucho tiempo solo con un átomo solo, fue una época muy buena, ¿no? Y leyendo y muchas cosas, ahí apareció alguna idea y ahí entró la pregunta que empecé a hacerme, que era, ¿qué va a ser una muestra de nanohilos sobre el estado de polarización de la luz? ¿No? Cómo esos objetos que, además de serem chiquitos, a pesar de serem chiquitos, digamos así, tienen, digamos, una quiebra de simetría importante. Entonces me imaginé que eso podría afectar la polarización de alguna manera, ¿no? Y eso eran, digamos así, eso fue inspirado en las cosas que, en los seminarios del grupo que ya los conocíamos, y otros seminarios donde se hablaba y de las nanoestructuras. Entonces, muestro acá solo para tener la idea intuitiva de lo que era en ese momento, imaginar qué podría afectar, cómo la polarización afectaría una muestra de esa, ¿no? Entonces, hay unas muestras, son muy distintas, parecen todas iguales, pero en el fondo son muy distintas, ¿no? En tamaños, en relación de aspecto, formato también, porque a veces salen formas muy bien definidas, como esas hexagonales que están ahí. Otro punto es el relativo desorden. Si bien hay una dirección preferencial, no es tan preferencial esas direcciones, ¿no? En algunos casos se ven muestras mucho más alineadas, digamos así, más organizadas. Pero entonces, dada esa pregunta, empezamos a buscar cuáles muestras se podrían llegar a utilizar y estaban disponibles ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, había algunos conjuntos de muestras preparadas por Enrique y sus colaboradores. Y Marotti tenía un láser, todavía tenemos láser de diodo que
que ya existía también en el laboratorio, había algunos elementos. Hubo casualidad también, otro aspecto ¿Qué? que considero de suerte. No, todo bien. Si quieren preguntar, pregunten porque no miro el chat, no da para cosa, pero podéis hablar. Andrés Seré había un proyecto, fue contratado como ayudante, pero por proyecto, no era un cargo docente. Tampoco era un estudiante de posgrado, ¿no? Después él dejó ese cargo y está haciendo maestría en ingeniería eléctrica, Entonces la gente del grupo de espectroscopía pudo prestar algunos elementos también que usamos en ese momento para hacer algunas medidas. Creo que todavía están prestados. Ojalá no precisen tan pronto. Y vamos, ahí entonces fui a ver, digamos, referencias, porque la historia de la polarización de la luz empieza con Fresnel, ¿no? Entonces, para poner un start, un punto de inicial en el siglo XXI, pelo menos, encontré, voy a citar acá dos trabajos que realmente, digamos, corrobora la idea de que la dirección preferencial de ese tipo de muestra puede producir birrefringencia, o sea, afecta realmente la polarización. ¿Tá? Entonces, mirando un poco al inicio los antecedentes, ¿no?, asociados a eso. Entonces, ese trabajo crece nanohilos relativamente largos, ¿no? Así, pero de muy finitos y muchos nanohilos. Pero lo que te das cuenta acá es que son muy finitos, pero son muchos y muy paralelos, ¿no? Entonces él discute ahí y a ver que tengo algunos. Discute ese trabajo y mide el espectro de absorción, ¿no? Y mide, no, perdón, el espectro no, él usa un láser, ¿tá? El láser es un láser creo que es ultravioleta con ese material, que es el fosfeto de galio, ¿no? O fosfuro, o fosfeto, no sé la traducción. Pero entonces lo que él muestra acá es que él hace medidas analizando la polarización. O sea, manda un láser con una polarización y observa en la otra. Mira la transmitancia en una dirección y la otra. ¿tá? Entonces, esas tres curvas son las tres largos diferentes de muestras. Entonces, después él observa que una de las cosas, para atrás, que una de las cosas importantes es que esa muestra, por ejemplo, que él muestra acá, que ya es una muestra demasiado larga, los nanohilos empiezan a quebrarse arriba y él dice que eso afecta, o sea, ese desorden borra de alguna manera la birrefringencia. ¿tá? Pero efectivamente para ver esa curva aquí ya es la relación entre la polarización transmitida en dos direcciones, ¿no? Paralelas y perpendiculares a los nanohilos. Después él usa un modelo que hay otras referencias ahí, pero es un modelo tipo medio efectivo, ¿tá? No es un modelo que lleva en consideración estadística de distribuciones y etcétera. También más reciente, también se obtuvo una cosa parecida con lo nuestro, el semiconductor que en el grupo tiene experiencia y las muestras que tenían Enrique también eran de óxido de zinc. Entonces, ese trabajo, él encuentra una manera de conseguir la birrefringencia creciendo los nanohilos de forma inclinada. O sea, la imagen SEM que él tiene es
es una técnica bastante en varias etapas, ¿no? Donde el primera etapa es un magnetron sputtering, como después Ariosa puede comentar un poco de eso si quieren. Y él da una manera de hacer crecer en el magnetron sputtering una especie de base que tiene una formita, que tiene una dirección inclinada preferencial de crecimiento. ¿tá? Entonces, esa técnica genera una base con ese formato y después lleva eso a un crecimiento electroquímico, que es lo que mismo, parecido con lo que hace Enrique, y esos nanohilos crecen preferentemente en esa dirección que está dada ahí. ¿no? Entonces, esa imagen, la letra A, es una imagen de a 90 grados, ¿no? Top view, como dice acá. Entonces, se nota que casi no se ve siquiera el bordecito, ¿no? Es como una vista casi tan crecidos prácticamente horizontales. Entonces, eso también, él hace un experimento donde hace incidir luz que está en dos polarizaciones distintas y note que además de la diferencia entre la curva negra y roja, que es la evidencia de la birrefringencia, ¿no? Están las oscilaciones, ¿no? O sea, el hecho de que esos nanohilos están todos inclinados, se van amontonando unos arriba de los otros y efectivamente aparece un efecto tipo capa, tipo película delgada, ¿no? Y ven las efecto interferométrico, ¿no? Bueno, ahora, esos dos trabajos donde se ve efectivamente la birrefringencia, tienen dos cosas en común que son el bueno, relativamente bueno ordenamiento, ¿no? Ordenación, como quien dice, ¿no? O sea, efectivamente la mayoría de los nanohilos son preferentemente paralelos, ¿tá? Bueno, entonces, para analizar la polarización, lo que nosotros hicimos fue aplicar la misma técnica que conocía de allá del grupo de espectroscopia láser que habíamos usado en otras situaciones físicas, ¿tá? Que son los parámetros de Stokes. ¿tá? Entonces, esas intensidades XI, X' y sigma más, sigma menos, son, ahora voy a comentar, son las intensidades medidas con diferentes filtros polarizadores. ¿tá? Ahora muestro cómo se determina cada una. Pero lo más importante es que con esas magnitudes medidas todas de forma independiente, es posible definir lo que se llama de grado de polarización, que solo va a ser 1 para una luz perfectamente polarizada, ¿no? Entonces, de forma general, la luz no polarizada tiene esas diferencias todas cero y entonces esas diferencias son todas nulas y por lo tanto este número es 1. Perdón, 0. ¿tá? La luz que está perfectamente polarizada, ese número va a ser 1. ¿tá? Entonces, ese 1 cuadrado más ese 2 cuadrado más ese 3 cuadrado no es más que la intensidad total exactamente. La luz que no está polarizada, la que está perfectamente despolarizada, va a tener ese número 0. ¿tá? Y esas medidas uno hace con un setup sencillo, ¿no? Tiene un láser, se regula la potencia inicial para tener un control, se coloca un polarizador y se incide sobre la muestra. Y esa muestra está en una placa que puede girar según variar el ángulo de incidencia. Y después se analiza la polarización con un conjunto de lambda sobre 2, lambda sobre 4 y un polarizador, ¿tá? Entonces, y acá se mide los términos de la ecuación 1 a 4. Entonces, esas son específicamente cómo obtener cada una de esas intensidades controlando los parámetros de esos elementos ópticos que son elementos que giran, ¿no? Entonces, la lambda sobre 2 cambia
la polarización en el plano de polarizaciones lineales, y la lambda sobre 4 cambia la polarización, cambia la fase relativa una fracción menor y por lo tanto transforma en una polarización elíptica, eventualmente circular. ¿Tá? Bueno, entonces calibrando eso, es posible pasar a hacer medidas de esos vectores de Stokes. ¿Tá? Entonces, para cada muestra, se midió entonces los parámetros S1, S2, S3. E agora vou sair um pouquinho aqui dessa pantalla, porque isso é uma figura 3D. Então, eu vou agarrar a figura de MATLAB mesmo. Então, siguen vendo, não? Então, essa é uma figura 3D, onde se vê o que seria o vetor de Stokes, ou o vetor em la esfera de Poincaré, que representa o estado de polarização a la salida de la muestra. ¿Tá? Entonces, en principio, con eso, mi idea inicial, nuestra idea inicial sería seguir esos parámetros, S1, S2, S3. Esos nombres que están ahí son nombres de las muestras, ¿no? Identificadores de las muestras. Y asociar todos esos valores digamos, a los parámetros geométricos de esas muestras, ¿tá? Pero lo que rápidamente hemos visto es que la mayoría de esos cambios es aleatorio, ¿tá? O sea, entonces ahí que entra una visión relativamente, una visión estadística de la cosa, ¿no? O sea, el hecho de que si yo tengan muestras donde esos nanohilos están muy desordenados, crea una mayor aleatoriedad en el fenómeno y esos parámetros tienen un cambio, digamos así, que yo no conseguí ver relación entre ellos individualmente y los parámetros geométricos de las muestras, ¿tá? Que tenemos. Ahora, lo que sí es claro es que en todos ellos ese vector negro sería el vector Stokes, perdón, del campo incidente. ¿Tá? Entonces todos esos son seguramente menores que ese módulo. ¿Tá? Entonces, cuando vi que realmente era muy difícil de seguir esas variables, esos, por ejemplo, yo puedo proyectar, estoy intentando proyectar aquí, por ejemplo, aquí proyecté en el plano S1, S2 de la esfera de Poincaré. En ese plano, las polarizaciones son todas lineales, ¿tá? Entonces, y lo que se observa es una tendencia a una determinada dirección, pero no es excluyente, hay variaciones en la otra, ¿tá? Si yo voy ahora, miro de frente para poner en evidencia lo que serían los cambios en S3. S3 es el parámetro de Stokes que está asociado con circularidad y elipticidad. Entonces vemos que esos cambios son menores que los otros, pero además son bastante aleatorios. ¿Tá? O sea, entonces vuelvo al seminario. ¿Tá? Entonces, de forma general, puedo decir que cada parámetro de Stokes sufre un pequeño cambio y parece haber una tendencia de que el vector de Stokes permanezca en el plano S1, S2, en el sentido de que las variaciones, las elipticidades son relativamente menores que los otros cambios. ¿Tá? El módulo del vector de Stokes es menor, el nivel de ordenamiento de los nanohilos es muy bajo, ¿no? O sea, entonces, una tendencia macroscópica de la muestra puede estar enmascarada, ¿no? Y es eso, esos parámetros de Stokes, cada uno de ellos no puede ver lo que sería un efecto de birefringencia macroscópico, ¿tá? Pero hemos podido estudiar justamente cómo cambia la degradación en función de las características de la muestra, ¿tá? La degradación, fui más
que es la ecuación 5 acá, ¿no? Entonces, ese parámetro es el que vamos a usar para analizar las muestras, ¿tá? Entonces, analizamos eso para un conjunto de nanohilos de óxido de zinc, crecidos ahí por el grupo, ¿tá? Y estudiamos lo que llamamos el efecto despolarizante. O sea, el hecho de que acá en el eje vertical está el grado de polarización para un determinado conjunto de muestras, ¿tá? Entonces, en esa primera curva, entonces lo que hicimos fue medir todos los parámetros de Stokes en función de diferentes ángulos de incidencia, ¿tá? Esas fueron nuestras medidas. Y en esa figura se correlaciona con una otra magnitud que tiene mucho que ver con el orden y el desorden, que es la reflexión difusa. Y ahí entra la participación de Javier, ¿no? Que hizo algunas medidas con esa muestra usando la llamada la esfera integradora, ¿no? Que podía mirar la reflexión difusa. Entonces vemos que efectivamente la degradación medida tiene una tendencia a, o sea, el V, al reducir el V significa luz más degradada, ¿no? La luz empieza perfectamente polarizada y va quedando no polarizada, ¿tá? Entonces, esa tendencia parece existir en función de correlacionar más o menos razonable con la reflexión difusa. Lo que estamos diciendo aquí es una muestra que tiene mucha difusividad, puede, en principio, va a tener una tendencia a destruir más la polarización que muestras que tienen poca difusividad, ¿no? Y para esas muestras también había bastante imágenes de microscopía electrónica que ellos habían analizado antes. Ya habían hecho un trabajo, no exactamente con estas muestras, pero con otros, haciendo un estudio de crecimiento para unas muestras muy parecidas. Y teníamos medidas de densidad y largo, ¿no? La medida más difícil es de largo, porque es la más difícil de obtener para imágenes de microscopía, ¿no? Para hacer medidas muy precisas de largo, hay que hacer imágenes como mostró aquí el de Mutens, que utiliza análisis de perfil, ¿no? Pero en fin, era lo que teníamos. Entonces, lo que vimos aquí es que acá hay otro detalle que es lo siguiente: cómo seleccionar las muestras y el grado de polarización de que puede depender, ¿no? Entonces, como yo digo que ese grado de polarización puede depender de muchos factores, del sustrato, de las dimensiones de los nanohilos y de todo lo demás, yo no tengo un conjunto de muestras que diga, bueno, yo tengo ese parámetro que es el largo, entonces todas las otras parámetros geométricos de las muestras son iguales y solo cambié el largo de la muestra. No, yo no tengo esa muestra. Entonces, lo que hice fue, dentro del grupo, el gamma que teníamos, acoté en diámetros, por ejemplo. Agarré muestras de nanohilos que estaban en mayores de 100 nanómetros y menores que una micra, aproximadamente, ¿tá? Y pasé a trabajar, y no voy a analizar en función del diámetro, voy a analizar en función de los otros parámetros que encuentre. Entonces, considero el diámetro una variable casi constante o lo más constante que pude dejar dentro de esa selección, ¿tá? Entonces, cuando hice eso, apareció esa imagen aquí, o sea, la idea de que tanto más largos son los nanohilos, mayor sería la degradación, ¿no? Y obviamente que hay muestras que tenían nanohilos tan largos, tan mayores que la otra, que no llegan a acompañar la linealidad. Y tampoco, no sé si realmente va a ser siempre lineal esa cosa, ¿no? Puede ser una casualidad, pero lo que está claro es que debe existir un efecto entre mayor largo, mayor degradación. Eso es lo que hemos visto.
Bueno, después tenemos también relativamente fácil, no voy a decir, pero usando las imágenes de microscopia electrónica, se puede estimar las densidades. Y acá fue algo interesante porque yo, ese punto acá, en función del eje horizontal, son las densidades de nanohilos, pero esse ponto acá é zero, não é 0, 0, tá? É uma muestra onde se cresceram realmente poucos nanohilos. Que seria densidade zero? Seria agarrar uma muestra del substrato. Pero lo que é curioso é que o substrato me dá acá arriba, tá? Ou seja, se eu agarro uma muestra que é só o substrato, é chamado FTO, que é muito comum aí, que é condutor, como chama? Só o substrato molesta muito pouco a polarização, me dá essa barrita acá. Y, sin embargo, una muestra con pocos nanohilos parece destruir mucho más la polarización que una muestra que tiene muchos nanohilos. ¿Tá? Entonces, acá yo de ese análisis es que sospechamos, y ahí voy a llegar más para adelante, es que me parece que debe haber un efecto interferométrico entre del campo que pasa por el sustrato y un campo que pasa por los nanohilos. O sea, si todo el campo, toda la luz pasa solo por el FTO, no me destruye casi nada la polarización. Y cuando encuentra algunos nanohilos pocos, es mucho peor para la polarización. Y a medida que va aumentando la densidad, nosotros entendemos que va aumentando el factor de llenado, digamos así, ¿no? El filling factor. Y eso va, la muestra va a tener un comportamiento como que fuera una película delgada, ¿tá? Hasta que una muestra completamente llena de nanohilos va a generar va a llegar a una especie de límite, ¿no? Ahora, tampoco podemos decir que el límite sea el sustrato, ¿no? Uno sabe que el sustrato va a molestar como mínimo, entonces se espera que una cosa no sea compensable con la otra, ¿no? Y después viene la relación con el diámetro, que en verdad existe muy poca, o por lo menos el diámetro puede estar influenciando de forma rara, porque si yo ploteo con la relación de aspecto, que es el largo dividido por el diámetro, encontramos más o menos la misma tendencia que con el largo. Por lo tanto, estoy diciendo casi que el diámetro casi que no está, el diámetro de los nanohilos casi que no están contribuyendo a esa relación. ¿Entiende? O sea, es una cuestión aproximada, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que yo no he visto una dependencia clara con el diámetro. Como que para algunas muestras, algún conjunto de muestras, el diámetro parece contribuir para la calidad, y si ellas están muy desordenadas, parecen destruir la polarización, ¿tá? No es muy claro lo que vimos en función del diámetro, pero esa relación me dice que el diámetro debe tener un papel menor, porque si el comportamiento con el diámetro fuera muy distinto del comportamiento con el largo, esas curvas no serían tan parecidas. Bueno, entonces, hecho eso con el LOX de zinc, ¿no? ¿Qué hice? Ah, no, marqué el contrario, perdón. Voy para atrás, ¿tá? También hubo en ese periodo que estábamos haciendo las medidas, hubo una visita de colaboradores de Enrique, con Enrique allá de Chile, y ellos venían haciendo un trabajo interesante, que era utilizar un mismo procedimiento electroquímico aplicado para esses nanohilos sobre diferentes substratos, tá? Então, essas 4 imagens acá são 4 imagens de 4 substratos diferentes, comercialmente diferentes, ¿no? Todos são FTO, o mesmo compuesto, só foram fabricados por diferentes fábricas, tá?
empresas o revendedores, no sé si hay alguno que acá ella nombró. Pero lo que se nota claramente, todas tienen la misma escala, es que la rugosidad de ese sustrato puede ser muy distinta de un para el otro, ¿tá? Podrían decir que es relativamente parecida o no. Y después viene una idea, lo siguiente, cuando los nanohilos empiezan a crecer, ellos, el crecimiento es típicamente localmente es ortogonal a un. Después esos van a montar en la dirección preferencial. Pero si el sustrato realmente está muy desordenado, es la evidencia de que va a crecer nanohilos relativamente desordenados. Entonces ellos estudiaron esa historia de colocar una capa semilla previa al crecimiento electroquímico. ¿Tá? Pero entonces, muestro aquí las imágenes que trajo esa chilena, Judith, que estuvo acá en nuestro instituto en aquel momento. Y ella muestra unas imágenes que son interesantes. Por ejemplo, es que cuando no se cubre con las capas semillas, ¿no? Se crecen, los nanohilos tienen esa pinta, ¿no? Están en la misma escala, ¿tá? Y fíjense en esas dos imágenes acá, como efectivamente esa muestra son nanohilos, nanovarillas prácticamente muy gruesas. Acá se forman escamas, se formaron cosas raras, eventualmente crecieron nanohilos en otras regiones de esa muestra, ¿no? Y acá también, pero eran muestras con ciertas inhomogeneidades importantes, inclusive aparecimiento de otras estructuras. Y si cuando ella hacía la deposición de las capas semillas, acá puse 2 capas semillas, entonces se ve que los nanohilos están mucho más ordenados, a pesar de que continúa habiendo bastante espacios vacíos. No es realmente no se puede decir que formó películas, ¿no? Y entonces nosotros medimos la mismo tipo de medida que hicimos antes y vimos que el grado de polarización en función de esas muestras del número de capas semillas depositadas para los 4 sustratos que ella utilizó. Entonces es interesante porque aquellas imágenes raras que estaban en 0 capas semilla, efectivamente parecen perturbar mucho la polarización, que destruir el estado de polarización con bastante voluntad, digamos así, ¿no? Mientras que todas las otras muestras están en un promedio relativamente estándar y prácticamente el valor de la degradación prácticamente no cambia con las capas semillas. Eso es razonable porque el crecimiento fue hecho, inclusive tiempo de crecimiento, concentración de soluciones y otros parámetros que van a influir en el largo, son todos muy parecidos en ese conjunto de muestras. ¿Tá? Ahora, lo que se nota es que esa medida está detectando, digamos, de alguna manera, las anomalías que ella observó en el microscopio electrónico. ¿Tá? Con un detalle, ¿no? Que acá las imágenes SEM no me pueden engañar porque son imágenes de un área muy chiquita, ¿no? O sea, acá hay 10 micras por 10 micras o algo así en esa imagen. Entonces, y mientras que nuestra medida es hecha con un haz grande, un haz que tiene, no digo 1 porque la muestra no tiene 1 centímetro, pero tiene 5 milímetros de diámetro, ¿tá? Entonces, ese tipo de medida está analizando la muestra de una forma más global, ¿tá? Entonces, lo que vemos también es lo siguiente, que el sustrato influye en las direcciones preferenciales y si no ponéis capas semillas, las direcciones preferenciales van a hacer cualquier cosa y la polarización, los datos y la perturbación de la polarización va a ser diferente de una muestra para la otra. Pero lo que después de aplicación de 2 capas semillas, los nanohilos de todas las muestras quedan tan parecidos que prácticamente no se distingue en una medida de polarización. ¿Tá? Entonces, es como que efectivamente confirma que al aplicar capas semillas, las muestras pueden quedar independientes del sustrato, al menos en cierta manera, cierto límite.
Entonces eso fue una cosa interesante porque fue aplicada para una cosa así bien, dame una cosa que no sé nada y vamos a ver si vemos algo, ¿no? Entonces, después también había otro conjunto de muestras que eran nanovarillas. Las nanovarillas tienen una relación de aspecto un poco menor, ¿no? Son más cortitas. Y otro material, el tiocianato de cobre. Enrique con sus colaboradores habían publicado recientemente un trabajo que caracterizaba ese conjunto de muestras, ¿tá? Y nosotros, yo y Andrés, estuvimos mirando, también hicimos las mismas medidas sobre esas muestras. Para hacer algo diferente, medimos la reflexión, que también influye, que, que también da alguna información, ¿tá? Entonces, si nosotros ahí analizando el resultado en función del ángulo de incidencia, por ejemplo, ¿tá? Que voy a mirar acá, quiero mirar eso, ¿tá? Entonces, variamos el ángulo de incidencia acá y observamos la reflexión aquí. Entonces, es más trabajoso porque cuando se varía el ángulo, ese objeto tiene que moverse también, ¿no? Ese es el detalle que es más complicado de mirar la reflexión que la transmisión. Pero lo que vimos fue que después yo saqué una media sobre todas las muestras, ¿tá? En función del ángulo de incidencia, ¿tá? Entonces, ¿qué es que me da esa media sobre las muestras? Yo digo, bueno, imagina que las muestras sean tan parecidas, que voy a ver prácticamente lo mismo en todas ellas, ¿tá? Y lo que ploteo acá es algo, es decir, que la degradación es prácticamente independiente del ángulo de incidencia, pero hay algo que es diferente, que es la barra de error acá. No es una barra de error en el sentido de error estadístico, de mala medida, sino que se refiere a las diferencias entre las muestras, porque estoy promediando sobre las muestras y entonces eso aquí podría ser bastante diferente. Lo que estoy diciendo es que al aumentar el ángulo de incidencia, si tenés la muestra acá, y estás incidiendo con la luz acá, cuando vas aumentando el ángulo de incidencia, las diferencias entre las muestras se va a quedando cada vez menor. O sea, va a existir una tendencia a que todas las muestras se parezcan, ¿entienden? Porque justamente es me parece que ese es justamente el efecto del sombreamiento que existe cuando inclinas el ángulo de incidencia, ¿no? O sea, todas las, entonces, las inhomogeneidades de las superficies van disminuyendo. Y cuando yo estoy en incidencia más normal, casi directa, las inhomogeneidades son más notadas, ¿tá? Después hicimos el mismo tipo de medida con el largo, en función, acá mostramos los diferentes ángulos de incidencia y vemos que tenemos más o menos el mismo comportamiento, ¿tá? O sea, para todos los ángulos de incidencia, la degradación parece aumentar con el largo de la muestra, ¿tá? Y de acá saqué la media en función de los ángulos, ¿tá? Y veo también que en función de los ángulos se ve claramente que existe una tendencia, ¿tá? Opa, botón errado, ¿tá? Y mirando con un elemento más, un material más, terminamos usando la luz difusa para hacer una comparación entre tres grupos de muestras, ¿no? Y a través de una correlación con la luz difusa. Entonces aquí agarramos una imagen representativa. Eso es el grupo del tiocianato, ese último de que hablé. Ese es el primero de que hablé, que es el grupo de óxido de zinc crecido directo sobre sustrato. Y acá son los óxidos de zinc crecidos con capa semilla, ¿tá? Donde se ve, todas esas tienen la misma escala, ¿ves?
Entonces, y Javier midió la parte difusa, sea de la transmisión en algunos casos, sea de la reflexión en otros, y la relación entre la componente, la transmisión directa y la difusa es llamado Haze, ¿no? Está definido ahí por los... Y lo que vimos es que efectivamente para los tres grupos existe una correlación, esa más o menos ya estaba en el primero curva, estaba recapitulando para comparar, y vemos que para las tres curvas existe cierta tendencia efectivamente de que esa parte difusa se correlacione con la degradación de la polarización. Pero hay diferencias. Entonces, acá uno podría llegar a decir, bueno, entonces scattering es lo que causa la despolarización, es el scattering, nada más. ¿Tá? Pero yo creo que no es así. Entonces, si yo, para comparar estos tres grupos, por un lado, adentro de cada grupo, yo veo la misma correlación. ¿Tá? A medida que aumenta la difusividad, también degrada la polarización en todos los tres grupos. Pero puedo mirar el valor medio de cada grupo. ¿Tá? Si consideras ahora que todas esas muestras tienen algo de parecido por grupo, ¿no? Yo hago una media del valor de difusividad y el valor de la degradación de la polarización. Y no es tan clara esa relación. Fíjate que lo que veo es que ese tiocianato tiene poca, perturba poco la polarización comparado con el óxido de zinc. ¿Tá? Pero el óxido de zinc puro, sin capa semilla, genera bastante degradación, mientras que sin capa semilla, perdón, difusividad, acá 74% de luz difusa contra 26% de directa, pero cuando se coloca capa semilla, entonces previene bastante la difusividad. O sea, como que, a ver, esas muestras tienen mucho menos difusividad que esas de acá en valor medio. Vea que acá estamos alrededor de 6, 5 y acá estamos alrededor de 74. ¿Tá? Sin embargo, la parte, el efecto despolarizante es prácticamente, es muy parecido con el grupo sin capa semilla y el grupo con capa semilla, en media. ¿Tá? Entonces, lo que estoy creyendo es que existe una especie de efecto interferométrico que afecta más la polarización, no simplemente el desordenamiento. ¿Tá? El desordenamiento sí, pero no necesariamente va a acompañar el scattering, la difusividad siempre. ¿Tá? O sea, lo que está diciendo también acá es que la degradación debe depender bastante más influenciada por la geometría de los nanohilos que por otra cosa. Bueno, y hasta acá más o menos fue lo que llegamos y ese año empezamos a pensar en cómo construir un modelo, ¿no? Cómo buscar una relación matemática, cómo determinar matemáticamente esa cosa, ¿no? Cosa que está muy al inicio, ¿no? Ese año realmente teníamos varias cosas planeadas que no se concretaron con mucha gente, pero les doy acá una indicación de cómo estamos pensando en abordar el asunto y los interesados serán bienvenidos a colaborar porque a veces hay cosas que todavía no entiendo cómo hacer exactamente. Entonces, lo que estoy imaginando es que vos, por lo menos la explicación que hemos dado hasta ahora, es que en una incidencia frontal, ¿no? La luz entrando frontalmente sobre ese tipo de material, eventualmente va a haber un campo que cruza
por el espacio vacío, no encuentra un nanohilo y pasa por el sustrato. Mientras que su vecino, su campo vecino, sí sufre un proceso de refracción y es transmitido con una diferencia de fase adicional debido al índice de refracción, básicamente. ¿Tá? Entonces, el hecho de que esos procesos son todos diferentes y varían randómicamente es lo que puede estar causando la degradación. ¿Tá? Entonces, esos son los datos que disponemos a este momento me llevan a creer eso. Por un lado teórico, es interesante analizar qué representa el grado de polarización de un punto de vista estadístico del campo, ¿no? O sea, entonces, eso aquí, esa figura sería un histograma, ¿no? Donde acá serían todos los estados de polarización posibles. Estado de polarización me refiero a un vector en la esfera de Poincaré, ¿no? Una combinación de S1, S2, S3, que efectivamente es infinito, ¿tá? O sea, porque es así, es un espacio infinito. Entonces, una luz perfectamente polarizada, el láser, sería una especie de delta de Dirac y esa barrita negra. Una luz parcialmente polarizada y la que pasa por la muestra, ella está, o sea, como los nanohilos no están, el desordenamiento de esos nanohilos, por lo menos así lo quiero, no es máximo, o sea, tiene cierta aleatoriedad, pero existe buena parte de paralelismo, o sea, una componente paralela. Entonces, la polarización me tira, modifica esos nanohilos hacia un lado y además genera estadística una distribución alrededor de un valor medio del parámetro de Stokes que no es más el inicial. Entonces sería la luz parcialmente polarizada. ¿Tá? Y el límite sería la luz no polarizada, donde todos los estados de polarización estarían llenados con igual probabilidad. ¿Tá? Entonces, la forma inicial es imaginar, ahora empezamos a buscar, conversar con Marotti, a buscar lo que sería una relación de input-output, ¿no? O sea, yo estoy considerando, por lo menos, si yo pensar en transmisión, puedo considerar un único pasaje, ¿no? No puedo despreciar en primera análisis el efecto de película delgada, ¿no? De interferométrico sobre la película. Y me parece razonable, porque como no está muy definido, ¿no? Las condiciones de borde ahí, yo voy simplemente a asumir que ese campo a la salida acá es el campo que pasó por o vacío, por el sustrato, y tuvo un cierto camino óptico, sumado con el otro campo que paseó por otro camino óptico, ¿tá? Pero donde esas fases, en principio, nuestra herramienta son las propias leyes de Snell y Fresnel, o sea, simbolizando los nanohilos más paraditos, así, y los más acostaditos, así, uno se da cuenta de que según la inclinación del nanohilo, ¿tá? El largo va a ser importante para los nanohilos más paraditos, mientras que para los nanohilos más acostados sería el diámetro el más importante. ¿Tá? Ahora, localmente, en cada superficie, yo por lo menos me arriesgo a decir que las leyes del electromagnetismo, la aplicación, las condiciones de borde es lo que me lleva a las leyes de Snell y Fresnel, y eso tiene validez local, ¿tá? Allí alrededor de cualquier punto. Entonces, esas variables X1 y X2, puestas ahí para algún caso en particular, en verdad, precisan ser variables de integración, ¿tá? Entonces, ahí es donde estamos más o menos, donde llegué, que entonces en esa visión los parámetros de Stokes deben ser vistos como funciones de correlación.
así dice la teoría de coherencia del electromagnetismo, ¿no? Pero acá hay una particularidad, es cómo hacer esa suma, ¿no? Cómo hacer ese promedio de todas esas fases posibles y cómo eso va a depender y aparecer un ingrediente ahí, tengo que escribir bien cómo son esas diferencias de fase para llegar a una dependencia de los parámetros de Stokes en función de el largo, las inclinaciones y el diámetro, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, lo que imaginamos que vamos a poder hacer es imaginar que existe un parámetro de Stokes, que sería el unitario, el proceso unitario, microscópico o nanoscópico, como quiera decir, y el valor macroscópico debe ser el valor microscópico de ese parámetro de Stokes, promediado por por las funciones que serían las funciones de distribución que representan cómo están distribuidos los ángulos, los largos, los diámetros, etc. ¿tá? Y eso sin hablar de cómo sumar sobre la densidad, por ejemplo. El número de nanohilos va a tener que entrar acá en esa suma, ¿no? Bueno, y hasta acá llegamos y estamos con... Fue más o menos eso que teníamos para contar ese periodo. Creo que ahora es la última transparencia, solo para resumir, que entonces usé una técnica conocida al análisis de las nanoestructuras, ¿tá? Sí, una cosa que no cité es que probé con otras muestras también, tanto de nanohilos sumadas otras cosas, pero eran efectos menores que no pudieron ser, no aparecen en las medidas de polarización. Y también creo que es importante la simetría cilíndrica, ¿tá? Para afectar la polarización. Vos podés, yo creo que partículas, por ejemplo, probé con Agustín Badana al inicio, medir con nanopartículas de plata que él estaba preparando en ese momento y tiene que ver con su doctorado, pero después desistí porque no veía una correlación de nada con nada. Él estaba muy en el inicio, ahora capaz que estamos probando muestras también, entonces estamos los dos probando cosas, no funciona. Uno de los dos tiene que estar seguro para que... entonces es interesante que hemos medido polarización en muestras desordenadas, ¿no? O sea, los trabajos anteriores, las medidas de polarización, para ver un efecto macroscópico es necesario realmente tener un nivel de paralelismo importante. Y acá usamos otra variable, ¿no? Que es la degradación para analizar las muestras. Entonces vimos que esas variables morfológicas realmente afectan la despolarización, ¿no? Bueno, y ahí son más bien perspectivas, creemos que eso puede ser una técnica de un elemento más de caracterización óptica, ¿no? En el menú del instituto, del grupo. Y también es una nueva búsqueda materiales con biorefringencia, ¿no? Entonces, el semestre, inclusive, habíamos planes de crecer muestras, tratando de variar siempre un único parámetro, había gente contratada y que no pudo trabajar, pero eso es una cosa interesante, buscar crecer nanohilos que presenten birefringencia, ¿no? Porque es una de las cosas que se busca, son elementos fotosensibles que sean dependientes de la polarización, ¿tá? Entonces, eso puede ser una cosa interesante. Otro factor es la absorción, porque todo ese trabajo fue hecho en una longitud de onda en que los nanohilos no absorben, ¿tá? Era infrarrojo, los nanohilos
absorben a partir del 300 y algo, si no me equivoco. Marote sabrá exactamente el band gap de esas muestras, después puede decir, pero en el infrarrojo eran prácticamente transparentes, lo que me garantizaba, era bueno en ese momento, porque me garantizaba que el efecto era un efecto, digamos, geométrico, para decirlo así, ¿no? Pero sabemos que la absorción también puede ser afectada por la polarización, ¿tá? Eso también hay trabajos antiguos que muestran eso. Inclusive, para ver eso, el problema más inmediato del electromagnetismo que é aquele de colocar um cilindro dielétrico em um campo externo que está paralelo, tá? Então, esse hecho já mostra que, aplicando as condições de borda del cilindro, mostram que o campo elétrico o el campo eléctrico de una dirección es diferente de la dirección en la otra internamente del nanohilo, ¿tá? Entonces, el hecho de que ese campo interno sea distinto y entonces lleva a una absorción que depende de la polarización, ¿tá? O sea, y bueno, y ahí es eso, lo que conté ya está contado en papel, o mejor en bits, y gracias por la atención. Me gustó poder hablar de ese asunto. Y tá, es eso ahí. Ahora realmente la galletita fue el peor de la tarde. ¿Alguien tiene preguntas? No sé si Ariosa quiere dar su definición más científica de los nanohilos. ¿No está Ariosa? ¿No está más? Está así, atrás mío. Sí, estoy acá porque oía mal en mi oficina. Para que me saco la máscara. No, cuando hablabas de esa distribución de orientación, el desorden de orientación que tenés que meter en ese cálculo que querés hacer, tenés que meter la distribución adentro. Habíamos hablado una vez, yo había empezado hace tiempo con Enrique a hacer un modelo donde se podía calcular más o menos esa distribución en función de muchos parámetros del crecimiento. Lo que pasa es que hay muchas maneras de pensar los bichos y entonces es difícil saber si ese modelo es representativo de todo lo... Acá lo más complicado que veo es de distribución de iones, ¿no? La distribución de largos y diámetros se puede obtener a partir de las propias medidas de microscopía, porque para medir eso vas a agarrar imágenes de SEM y salir midiendo estadísticamente ahí. Entonces de acá pueden naturalmente aparecer esas, cómo es la distribución en largo y diámetro y cómo esas dos están más gobernadas por, digamos, el ruido térmico de fondo en el momento del movimiento browniano de las reacciones químicas, ¿no? Entonces yo sospecho que esas distribuciones, lambda y gamma, deberían ser gaussianas alrededor de un valor. Puede ser, sí. Estar dominado por efectos que yo creo que deben ser térmicos, no ningún efecto... ¿no? Lo que parece importante ahí es la densidad de simientes. ¿Viste? Cuando se hace el crecimiento a partir de unas simientes depositadas por sputtering, ahí la densidad de simientes te cambia completamente la forma de la distribución. Puede ser. De los bichos que después crecen por electroquímica. Entonces está interesante de poder tener varias medidas independientes de esa distribución para ajustar modelos. Está muy bueno. Si se pudiese,
si se pudiese extraer de las medidas ópticas una distribución de largos, largos ángulos, aspect ratio y ángulos, por ejemplo. Y densidad de bicho. Sería una herramienta muy interesante para ajustar modelos. Sí, esa es la pretensión. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces muchas gracias, Paulo. Gente, stop share.